Cuando hablamos de historias de crímenes, pocas combinan el descaro, la inteligencia y la audacia juvenil como el robo que sacudió a Nueva York en 1964. En el corazón de Manhattan, bajo el techo de uno de los museos más prestigiosos del mundo, 3 jóvenes surfistas de Florida se convirtieron por una noche en los protagonistas del mayor robo de joyas en la historia de la ciudad. Esta es la increíble historia del asalto al Museo Americano de Historia Natural, una hazaña que mezcló glamour, astucia y negligencia. Una historia que, con los años, se transformó en leyenda, la del hombre conocido como Murph the Surf. Estamos en 1964, una era de cambios en Estados Unidos. El país vivía la fiebre del rock and roll, el auge de la contracultura y la ilusión del sueño americano. En Nueva York, las luces de Broadway y el arte de Andy Warhol marcaban una década de excesos y creatividad. El Museo Americano de Historia Natural, frente a Central Park, era un templo del conocimiento, y entre sus tesoros más preciados estaba la colección de gemas del magnate Juan P. Morgan. Lo que nadie imaginaba era que, entre los miles de visitantes, había quienes no veían belleza, sino oportunidad. Jack Rowland Murphy era un personaje fuera de lo común. Nacido en Florida, guapo y carismático, se ganó el apodo de Murph the Surf por su habilidad con las olas. Era violinista, deportista y un excelente nadador. Pero bajo esa imagen encantadora se escondía una inclinación hacia el riesgo y el dinero fácil. Su círculo incluía a Alan Kuhn, un joven elegante y calculador, y a Roger Clark, más reservado, pero con experiencia en trabajos ilícitos. Juntos formaban un trío peculiar, deportistas, fiesteros y ahora aspirantes a ladrones de joyas. En el otoño de 1964, viajaron a Nueva York con una idea que parecía sacada de una película: robar el tesoro del Museo de Historia Natural. El plan comenzó con observación. Durante semanas, los 3 visitaron el museo como turistas, tomaron notas, analizaron los movimientos del personal y descubrieron algo crucial. Las medidas de seguridad eran sorprendentemente laxas. El sistema de alarmas de las vitrinas estaba inactivo. Las ventanas del 4º piso se dejaban abiertas por la noche para ventilar y solo un guardia de seguridad patrullaba todo el edificio. Murphy y sus compañeros alquilaron una suite en un hotel cercano. Desde allí, observaron el edificio durante días, memorizando horarios y puntos ciegos. El 29 de octubre de 1964, esperaron a una noche sin luna. Todo estaba listo. Cerca de la medianoche, la ciudad dormía. Mientras Roger Clark vigilaba desde el coche, Murphy y Alan Kuhn se acercaron al museo. Saltaron una valla, escalaron por una tubería y alcanzaron una estrecha cornisa a casi 15 metros del suelo. Con el viento soplando fuerte, avanzaron con calma sobre la piedra mojada. Al llegar a la ventana del 4º piso, la encontraron abierta. Con una cuerda, Murphy se balanceó hacia el interior y cayó directamente en la sala de gemas, un espacio oscuro donde brillaban cientos de joyas. Encendieron una pequeña linterna. No había alarmas, no había cámaras, solo ellos y millones de dólares en piedras preciosas. Usando un cortador de vidrio y cinta adhesiva, abrieron las vitrinas sin dejar rastro. Tomaron con cuidado las joyas más valiosas: el Star of India, un zafiro azul de 563 quilates, el más grande del mundo; el de Long Star Ruby, un rubí de 100 quilates; y el Midnight Star, un zafiro negro de 116 quilates. En total, robaron el equivalente a casi 4 millones de dólares actuales. Salieron por la misma ventana, descendieron por la cuerda y se perdieron entre las sombras del parque. El robo había durado menos de media hora. A la mañana siguiente, los empleados del museo notaron una vitrina rota y los espacios vacíos. El director llamó a la policía y, en horas, la noticia recorrió el país. Los titulares decían: desaparecen gemas del Museo de Historia Natural. El público estaba incrédulo. ¿Cómo era posible que 3 de las piedras más valiosas del mundo hubieran sido robadas sin que nadie lo notara?
El FBI se involucró, prometiendo una recompensa. Mientras tanto, Murphy y sus compañeros disfrutaban de su botín, sin sospechar que su suerte estaba a punto de cambiar. Durante los días siguientes, los tres cometieron errores. Alojados en una suite de hotel, gastaban dinero en fiestas y alcohol. Su comportamiento extravagante llamó la atención de los empleados. Además, al intentar vender las gemas, contactaron a intermediarios que ya estaban vigilados por la policía. En menos de 48 horas, las autoridades rastrearon las llamadas y localizaron su paradero. El 31 de octubre, 2 días después del robo, la policía irrumpió en su habitación y los arrestó. Encontraron parte del equipo usado en el atraco y recortes de periódico sobre el robo. Los interrogatorios fueron intensos, pero los tres se mantuvieron en silencio. Finalmente, un contacto criminal en Miami, temeroso de ser implicado, reveló la ubicación de parte de las joyas. El Star of India fue hallado en una taquilla de autobuses en Miami. El de Lone Star Ruby fue recuperado meses después, tras el pago de un rescate, y el Midnight Star también apareció. Aunque la mayoría de las gemas fueron recuperadas, el robo ya había pasado a la historia. El juicio fue un espectáculo mediático. Jack Murphy se presentó con su estilo habitual, traje elegante, sonrisa confiada y aire de celebridad. La prensa lo adoraba, retratándolo como un rebelde encantador que desafió al sistema. Pero el glamour se desvaneció. El juez no cayó en su encanto. En 1965, los tres fueron condenados a penas de entre 2 y 3 años de prisión, una condena sorprendentemente leve. Murphy salió en 1967, pero su vida volvió a descarrilarse. Años más tarde, fue condenado a cadena perpetua por otro crimen. Desde la cárcel, se convirtió al cristianismo y se dedicó a predicar hasta su muerte en 2020. Su vida fue una mezcla de genialidad, arrogancia y tragedia. El robo tuvo profundas repercusiones. Por primera vez, los museos estadounidenses comprendieron que sus tesoros no estaban seguros y modernizaron sus sistemas de alarmas y cámaras. El Star of India, una de las joyas más famosas del mundo, fue devuelto al museo, donde hoy se exhibe bajo una vigilancia mucho más rigurosa. Pero más allá del daño material, el caso dejó una huella cultural. El nombre Murph the Surf se convirtió en sinónimo de audacia. Hollywood llevó su historia al cine, y aunque el filme lo retrataba como un héroe romántico, la realidad fue más oscura y compleja. A casi 6 décadas del suceso, el atraco al Museo Americano de Historia Natural sigue siendo un caso emblemático, no solo por el valor de las joyas robadas, sino por cómo se ejecutó, sin violencia, sin armas, solo con observación, ingenio y un sorprendente conocimiento de los errores humanos. Fue un crimen de oportunidad, un recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas pueden tener puntos débiles. Hoy, quienes visitan el museo pueden ver las gemas recuperadas. Pocos recuerdan que, una noche de 1964, esas mismas piedras desaparecieron en manos de 3 surfistas que quisieron robar el cielo. Y aunque la justicia los alcanzó, su historia quedó inmortalizada como el robo más audaz de su tiempo. Gracias por acompañarnos en este increíble relato. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima. En el corazón de Londres, donde el lujo brilla con más fuerza que el sol, se alza un nombre que es sinónimo de la perfección del diamante: Graff Diamonds. Sus escaparates son templos de deseo y codicia. Pero en el verano de 2009, esta joyería se convirtió en el escenario del mayor robo de diamantes en la historia del Reino Unido. Una operación que combinó planificación meticulosa, un engaño digno de Hollywood y una huida frenética que dejó a la policía de Londres sin palabras. Londres, agosto de 2009. El distrito de Mayfair, un oasis de exclusividad, boutiques y autos de lujo. En la esquina de New Bond Street, Graff Diamonds atrae a la élite mundial. Fundada por Lawrence Graff, el llamado Rey de los Diamantes, la tienda era una fortaleza. Seguridad de primer nivel,
cámaras, puertas reforzadas. Pero como en toda gran historia criminal, la apariencia de seguridad fue la primera ilusión en romperse. El golpe no empezó ese día. Empezó meses antes en la mente de un grupo de delincuentes liderado por Clinton McCallin, conocido como el Cerebro Frío. Su plan tenía un elemento clave: un especialista en maquillaje y prótesis. La idea no era solo entrar, sino convertirse en otras personas. Encargaron máscaras de látex y prótesis faciales para envejecer sus rostros casi 30 años. Querían parecer dos hombres de negocios maduros, ricos y respetables. Nadie sospecharía de ellos. El detalle fue tan preciso que ensayaron cómo caminar, sonreír y hablar con el tono pausado de caballeros adinerados. No eran criminales, eran actores interpretando el papel de su vida. Jueves 6 de agosto de 2009, 4:40 de la tarde. Los dos hombres disfrazados entraron a Graff Diamonds. Los empleados, acostumbrados a clientes de alto perfil, los recibieron con cortesía. Pidieron ver un collar de diamantes para una esposa imaginaria. Cuando la dependienta se giró para abrir la vitrina, todo cambió. Uno de ellos sacó una pistola. ¡Al suelo! ¡Esto es un robo! La escena fue tan precisa y rápida que parecía coreografiada. En menos de un minuto, controlaron la situación. Obligaron a los empleados a tumbarse y vaciaron 43 piezas de alta joyería en una bolsa negra. Entre ellas, un collar con 272 diamantes y anillos de platino con gemas azules. El valor total, $65 millones. El robo duró apenas 2 minutos y 47 segundos. Afuera, esperaba un BMW en negro con el motor encendido. Los ladrones salieron con calma, como si acabaran de cerrar una compra millonaria. Pero no todo salió como lo planearon. Mientras se alejaban, un guardia de seguridad intentó bloquearles el paso. El conductor disparó, falló, pero el estruendo alertó a toda la calle. El tráfico se detuvo, los peatones gritaron. Comenzó una de las persecuciones urbanas más intensas de la década. El grupo cambió 3 autos de escape antes de abandonar uno en un callejón. El detalle fatal: dejaron un teléfono celular dentro. Scotland Yard movilizó a su unidad de crímenes mayores. El teléfono fue su primera pista. Contenía contactos y mensajes. Uno de ellos pertenecía a Craig Calderwood, un conocido delincuente. A partir de ahí, el caso se desenrolló como un ovillo. La policía conectó direcciones, cámaras de vigilancia y testimonios. Las imágenes de seguridad de Graff, que los ladrones no lograron borrar, mostraban los rostros maquillados. Con la ayuda de expertos forenses, revirtieron digitalmente el envejecimiento artificial de las prótesis, revelando los rostros reales. Fue la primera vez en la historia británica que se usó tecnología de reconstrucción facial inversa para resolver un robo. Los nombres emergieron: Craig Calderwood, Clinton McCallin, Simon King y otros cómplices. El 19 de agosto, solo 13 días después, la policía realizó redadas simultáneas. Encontraron armas, planos y restos de látex derretido. Calderwood y McCallin fueron arrestados, junto con otros 4 implicados. Durante los interrogatorios ninguno habló, pero las pruebas eran abrumadoras: huellas, ADN y registros telefónicos. En 2010, varios miembros del grupo recibieron penas de entre 16 y 23 años de prisión. El juez los llamó los ladrones más audaces y sofisticados del siglo XXI. Sin embargo, el mayor misterio no fue quién, sino dónde. A pesar de los arrestos, ninguna de las 43 piezas robadas fue recuperada. Ni una. Los investigadores creen que el botín fue enviado fuera del Reino Unido menos de 24 horas después. Algunas teorías apuntan a Amberes, la capital mundial del diamante, donde redes clandestinas pueden reprocesar gemas robadas para que no puedan ser rastreadas. Otras sugieren que viajaron a Oriente Medio. El propio Lawrence Graff declaró: las joyas no solo fueron robadas, fueron borradas del mundo. Lo que convirtió este robo en una leyenda fue el ingenio teatral. Usar maquillaje profesional a esta escala en un crimen real no se había visto nunca. El maquillador afirmó no saber para qué eran las máscaras, creyendo que eran para una producción publicitaria.
Las prótesis costaron más de 10.000 libras y su realismo era tan perfecto que los empleados de Graf no podían creer que fueran los mismos hombres arrestados después. Este disfraz cambió para siempre la forma en que la policía británica analiza las imágenes de seguridad. El robo a Graf Diamonds fue un espejo del siglo XXI, un recordatorio de que en una era de vigilancia constante, el ingenio humano sigue encontrando grietas en la perfección tecnológica. La prensa lo bautizó como el golpe de Mayfair. Los tabloides se llenaron de titulares: los ladrones con piel falsa, el robo que Hollywood envidiaría. La combinación de clase, astucia y audacia convirtió a los ladrones en figuras de culto, aunque su realidad fue la prisión. Y para Graf, a pesar del golpe, la marca se recuperó. Las ventas aumentaron y el robo se convirtió en parte de su leyenda. Hoy, más de 15 años después, el caso sigue abierto. Los diamantes, valorados ahora en más de $100 millones, nunca han reaparecido. Algunos creen que yacen desmontados en anillos y collares repartidos por el mundo. Otros que fueron destruidos para no dejar rastro. Pero si algo ha demostrado la historia, es que los diamantes tienen memoria. Tarde o temprano, uno de ellos podría reaparecer. Y cuando eso ocurra, el eco del verano de 2009 volverá a escucharse en las calles de Mayfair. El día en que dos hombres con rostros falsos engañaron a Londres y se llevaron el botín más brillante de su historia. Así fue el robo a Graf Diamonds, un episodio que mezcla crimen, arte y psicología humana. Un recordatorio de que en el juego entre el lujo y la codicia, el brillo del diamante puede eclipsar incluso la verdad. Si te fascinan estas historias de crímenes que parecen sacados de una película, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hay robos, y luego están los que desafían la lógica. Operaciones tan meticulosamente planeadas que parecen imposibles, incluso para Hollywood. En el corazón de Bélgica, en una ciudad donde el brillo de los diamantes nunca se apaga, un grupo de hombres ejecutó un robo tan audaz, tan sofisticado, que se ganó el apodo de el robo del siglo. Una historia de paciencia, astucia y traición que dejó a las autoridades desconcertadas y al mundo boquiabierto. Esta es la historia real del robo del centro de diamantes de Amberes, ocurrido en febrero de 2003. Una hazaña que aún hoy sigue envuelta en misterio. Amberes, Bélgica. Durante siglos esta ciudad ha sido conocida como la capital mundial del diamante. Más del 80% de los diamantes en bruto del planeta pasan, en algún momento, por sus estrechas calles y discretos edificios. En el centro de este comercio se encuentra el Antwerp Diamond District, un área altamente vigilada, custodiada por cámaras, policías y guardias armados. Aquí, bancos, joyerías y oficinas manejan fortunas inimaginables. Y en el corazón de todo estaba el Antwerp Diamond Center, un edificio de 6 pisos con una bóveda subterránea considerada una de las más seguras del mundo. Una fortaleza construida con acero, concreto y tecnología de punta. Su cámara acorazada era el orgullo del distrito. Una puerta de acero de 2 pies de grosor, cerraduras con 100 millones de combinaciones posibles, sensores de calor, movimiento y vibración, un sistema de radar Doppler y cámaras que grababan cada segundo dentro y fuera del recinto. Nada ni nadie podía penetrar ese lugar. Al menos, eso pensaban. El protagonista de esta historia era Leonardo Notarbartolo, un italiano nacido en Turín, conocido por las autoridades como un estafador profesional y ladrón de alto nivel. Durante más de 3 décadas, Notarbartolo había participado en robos de joyas por toda Europa. Era meticuloso, educado y extremadamente paciente. Nunca actuaba impulsivamente. Estudiaba sus objetivos durante meses, incluso años. En el año 2000, Leonardo llegó a Amberes haciéndose pasar por un comerciante de diamantes. Alquiló una oficina dentro del mismo edificio del Diamond Center, pagó sus impuestos, asistió a cenas con otros comerciantes y se ganó la confianza del sector. Durante 3 años, observó cada movimiento dentro del edificio,
los guardias, las rutinas, los horarios, las cámaras y sobre todo los errores humanos. Sabía que el sistema de seguridad era casi invulnerable desde fuera, pero que desde dentro podía tener grietas. Notarbartolo no trabajaba solo. Formaba parte de un grupo criminal italiano conocido como la Escuela de Turín, célebre por su precisión quirúrgica en robos de alto nivel. Para el golpe de Amberes, reunió a un equipo de especialistas. El genio, experto en electrónica capaz de hackear o anular alarmas. El rey de las llaves, un cerrajero y duplicador profesional. El varón, especialista en mecánica y cerraduras magnéticas. Y Speedy, conductor y apoyo logístico. Cada uno tenía una función específica. Durante meses practicaron en almacenes abandonados, reproduciendo una réplica exacta de la bóveda, construida a partir de los planos que Leonardo había memorizado. El plan era simple, pero arriesgado. Entrar sin ser detectados, abrir las cajas de seguridad, tomar lo que pudieran cargar y desaparecer para siempre. La fecha elegida fue el fin de semana del 15 y 16 de febrero de 2003. Durante esos días, las transacciones del distrito de diamantes se detenían y la vigilancia se reducía al mínimo. A las 7 de la mañana del sábado, las calles estaban vacías. El equipo se reunió cerca del edificio. Llevaban herramientas, mochilas y trajes oscuros. Usando una llave duplicada, Leonardo accedió al edificio sin forzar nada. Descendieron por las escaleras hasta llegar a la bóveda, y aquí comenzó la parte más impresionante de la operación. El grupo había estudiado cada componente de la seguridad. Usaron métodos tan ingeniosos como inesperados: laca para el cabello para inutilizar los sensores térmicos, cubriéndolos con una fina capa reflectante, cinta adhesiva para fijar los detectores de movimiento y evitar que se activaran, espuma de poliestireno para amortiguar los sonidos metálicos y láminas de aluminio para bloquear el radar Doppler. También descubrieron que la puerta magnética de acero podía ser engañada colocando una delgada placa de metal recubierta de cinta, manteniendo los imanes unidos incluso con la puerta abierta. En cuestión de minutos, habían burlado 5 niveles de seguridad considerados impenetrables. Una vez dentro, la bóveda reveló su tesoro: más de 100 cajas de seguridad. Los ladrones trabajaron en silencio durante 4 o 5 horas, llenando sus mochilas con diamantes, joyas, lingotes y efectivo. Cuando salieron, eran las 5:30 de la mañana del domingo. Se habían llevado un botín estimado en $100 millones, más de 150 millones en la actualidad. Y como toque final, se llevaron las cintas de las cámaras de seguridad, borrando toda evidencia visual. La bóveda más segura del mundo había sido violada, y nadie se dio cuenta hasta el lunes por la mañana. Cuando los empleados regresaron el lunes, encontraron el caos. El jefe de seguridad no podía creerlo. La puerta de acero estaba intacta, los sensores no habían emitido ninguna alarma, y las cámaras habían desaparecido. El robo del siglo había ocurrido sin disparos, sin violencia y sin testigos. Las autoridades belgas quedaron en shock. El gobierno ordenó una investigación a gran escala, involucrando a la Policía Federal e Interpol. Los medios no tardaron en bautizarlo como el atraco perfecto. Durante días, la policía no tenía ni una sola pista. Parecía que los ladrones se habían desvanecido. Pero la suerte cambió cuando un agricultor, cerca de la ciudad de Ardenas, descubrió bolsas de basura negras en un bosque. Dentro había guantes, cinta adhesiva, sobres de las cajas de seguridad y restos de comida. Los investigadores analizaron cada objeto y hallaron algo clave: un recibo de una tienda de comestibles en Amberes, con una huella parcial. La huella coincidía con Leonardo Notarbartolo. La policía lo arrestó poco después y al registrar su apartamento, encontró diamantes en bruto y planos del edificio. El resto del equipo, sin embargo, nunca fue identificado con certeza. Y lo más sorprendente, el botín jamás apareció. En 2005, Leonardo Notarbartolo fue condenado a 10 años de prisión. Durante el juicio, mantuvo una historia intrigante. Afirmó que habían sido contratados por un poderoso comerciante de diamantes para simular un robo, ocultar fraude
y diamantes ilegales. Según Leonardo, ellos solo eran los ejecutores y habían sido traicionados. Las autoridades nunca pudieron confirmar esa versión, pero los rumores persistieron. En 2009, Notarbartolo fue puesto en libertad condicional. Desde entonces, ha mantenido el misterio. El robo del centro de diamantes de Amberes se convirtió en leyenda. Es un caso de estudio sobre cómo la inteligencia y la observación pueden vencer a la tecnología más avanzada. Lo más fascinante es que, a pesar de los años, el 80% del botín sigue desaparecido. Se cree que los diamantes fueron cortados, vendidos en piezas pequeñas o guardados en bóvedas privadas de coleccionistas. El caso también reveló un lado oscuro del comercio de diamantes, el secretismo y la interconexión entre legalidad y crimen organizado. A más de 20 años del atraco, el robo de Amberes sigue siendo un símbolo del ingenio criminal. Fue una operación sin armas, sin violencia, pero con precisión quirúrgica. El caso de Notarbartolo nos recuerda que ningún sistema es infalible. Por cada muro construido hay alguien dispuesto a encontrar una grieta. Hoy, la bóveda del Antwerp Diamond Center está completamente rediseñada, pero en sus pasillos aún resuena la pregunta que nadie ha podido responder: ¿dónde están los diamantes de Amberes? Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.